Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es el sistema nervioso central. Si seguimos el cronograma o el programa de Morfofisiología 3, luego de ver cabeza y cuello, vemos lo que es el sistema nervioso central, lo que es la anatomía, la fisiología y todo lo que implica el sistema. Primero vamos a ver una clase que son los conceptos básicos del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, como sabemos, como conocemos, se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Es el sistema encargado de comandar las funciones de nuestro cuerpo. Es el que de una manera, vamos a decir, rápida y efectiva ejecuta los movimientos de nuestro cuerpo y recibe, es como nos comunicamos, recibe todas las sensaciones del nervio, del medio ambiente, que lo hacemos a través de lo que son los órganos de los sentidos que están comunicados con el sistema nervioso central y que lo vamos a ir viendo poco a poco. Digo, un sistema efectivo y rápido porque hay otro sistema que comanda el cuerpo de una manera un poco más lenta, y es el sistema endocrino, que lo vamos a ver en la tercera unidad. Entonces, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Tenemos que el sistema nervioso central, tenemos dentro de ella lo que es el encéfalo, la masa encefálica, el diencéfalo, que son estructuras que están entre los dos hemisferios cerebrales, que lo vimos en la unidad anterior, romboencéfalo, que es lo que se llamamos tallo encefálico, el cerebelo y médula espinal. Ya tenemos una clase para cada una de ellas. Sistema nervioso periférico, entonces son ya como tal los nervios, todos los nervios que derivan del sistema nervioso, del encéfalo, sobre todo del romboencéfalo, derivan los nervios craneales o pares craneales, y de la médula espinal los nervios espinales. Y el sistema nervioso autónomo, que es un sistema que entonces tiene que ver con comandar lo que es la parte del autónoma, es decir, funciones que se hacen automáticamente, como que aumentar la frecuencia cardíaca, lo que es la respiración, lo que es el control de las pupilas, de hacer la dilatación o la constricción, etc. Y que hay una clase para ello también. Otro de los conceptos que deben saber para estudiar sistema nervioso como tal es lo que es sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca, si vemos una neurona, vemos que una neurona tiene el cuerpo neuronal y tiene el axón, por donde va a transcurrir el impulso nervioso. Y entonces el cuerpo neuronal tiene sus dendritas, a través de las cuales se va a comunicar con otras neuronas a través de un punto que se llama sinapsis, que es otra clase también. Entonces, ahora, hasta ahora, si ustedes que no se están llegando a empezar a ver lo que es el sistema nervioso, probablemente se imaginen que en el sistema nervioso todo es así como un desorden de neuronas, todas están regadas y puestas allí al azar. Pero ellas no están puestas al azar, sino que ellas se comunican de manera ordenada unas con otras. Y entonces, por ejemplo, a veces no nos imaginamos que si yo voy a ejecutar un movimiento con la mano, ese impulso se origina en el cerebro y para llegar a la mano pasa a través de millones de neuronas. Y no es así, sino que en ese caso nada más pasa a través de dos neuronas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que entiendan que la primera neurona que va a recibir esa señal está allá en el cerebro y están todas juntas, sus cuerpos neuronales están todos juntos. Pero el axón va a bajar
desde el cerebro hasta la médula espinal. Un solo axón va a bajar hasta la médula espinal. Entonces, donde están todos los cuerpos neuronales reunidos, si usted hace un corte de ese nivel, va a ver que todos esos cuerpos neuronales reunidos es sustancia gris. Es decir, es como grisáceo. Pero, en cambio, donde están los axones, por donde ellos bajan, es de color blanco. Por eso, entonces, donde están los cuerpos neuronales es sustancia gris, y donde están el axón es sustancia blanca. Y entonces, pero ellos se dividen en que en cuanto a su nombre, si está en el sistema nervioso central o si está en el sistema nervioso periférico. Entonces, un cuerpo neuronal que está en el sistema nervioso central, una reunión de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, se van a llamar núcleos. Una reunión de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central se van a llamar núcleos. Y una reunión o una autopista, vamos a decir, de puros axones en el sistema nervioso central se van a llamar tractos. Tractos nerviosos lo vamos a ver como tractos. Ahora, en el sistema nervioso periférico, esa reunión, si hay una reunión de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, se le van a llamar ganglios, que casi siempre son o sensitivos o son autónomos. No hay, en la parte motora no hay cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Y los axones en el sistema nervioso periférico se van a llamar simplemente lo que son los nervios. Es decir, que cuando uno se encuentra un nervio, uno está haciendo una disección y se encuentra un nervio, allí lo que hay es puros axones y que están en el sistema nervioso periférico. Bueno, ya vimos lo que es la neurona, su núcleo que sobre todo es un poco más grande que en una célula ordinaria, porque el ADN está más expuesto, porque hay mucha producción de proteínas que son necesarias para todo el impulso nervioso, para crear todos los neurotransmisores que vamos a ver. Ahora, hay tipos de neuronas que van a depender de la salida del axón. Por ejemplo, tenemos una neurona unipolar porque sencillamente sale un solo axón, pero que después se divide en dos. Entonces, este es una neurona unipolar porque es un axón que se divide en dos. En cambio, esta es una bipolar porque son dos axones que salen independientemente del cuerpo neuronal. Y la neurona multipolar porque tiene un axón y tiene múltiples dendritas por donde se va a comunicar con las otras neuronas. La neurona multipolar es la que normalmente vamos a encontrar en el sistema nervioso. Estas se encuentran en sitios específicos. La bipolar se encuentra más que todo en el sistema nervioso autónomo, y la unipolar es la que se vamos a encontrar más que todo en las vías eferentes, es decir, las vías que traen sensaciones, las vías sensitivas, y que lo van a entender mejor más adelante. Ahora entonces, el transporte axonal, que entonces desde el cuerpo de la neurona van a haber diferentes nutrientes que van a salir desde el cuerpo de la neurona hacia la punta del axón, y que entonces sobre todo lo que es el alimento, lo que es las mitocondrias, y también muy importante lo que son los neurotransmisores que van a salir en la sinapsis. Y bueno, hay un transporte retrógrado, que es que de todos estos nutrientes, cuando son usados, hay desechos que entonces tienen que volver para luego ser digeridos, y que bueno, tienen que saber que cuando es en este sentido es anterógrado y es rápido, en cambio el sentido retrógrado es lento. Ahora, en el sistema nervioso central no solamente hay neuronas, tenemos también
otras células que ayudan a cuidar a estas neuronas, que ayudan a protegerlas, que les dan los nutrientes. Entonces, por ejemplo, vemos lo que es los astrocitos, que son los que le dan la alimentación. Fíjense cómo este astrocito saca los nutrientes de la sangre y se las da a las neuronas. Tenemos oligodendrocitos o células de Schwann, que son las que van a envolver los axones, así como los cables. Y ustedes ven los cables que son de cobre, pero que ellos están envueltos de goma como un aislante, para que la electricidad se conserve dentro del alambre. Entonces así los oligodendrocitos o las células de Schwann envuelven al axón para mantener la electricidad aislada. Fíjense entonces que la electricidad va a ir saltando donde comienza y termina cada oligodendrocito. Aquí no lo vemos, pero aquí, por ejemplo, aquí está otro entre los espacios donde terminan uno y comienza otro. Esos espacios se llaman nodos de Ranvier. A través de los nodos de Ranvier es que va saltando el impulso nervioso y hace que vaya más rápido a que si esto no estuviera aislado. Si esto no estuviera, si el oligodendrocito no estuviera, entonces el impulso nervioso tuviera que pasar por todo el axón y eso tardaría más el impulso nervioso. Y eso es lo que sucede en la diabetes. En la diabetes sucede que entonces, como estas vainas, se le llama así cuando el oligodendrocito envuelve al axón, estas vainitas son de mucho carbohidrato, de mucho azúcar, y que entonces cuando el paciente que es diabético, que su cuerpo le está pidiendo azúcar porque no haya cómo almacenarla, está pidiendo azúcar, entonces saca estas células para quitarle los carbohidratos. Al quitarle estas células, entonces el impulso nervioso se vuelve más lento, y es por eso que el paciente diabético va perdiendo cada vez más su sensibilidad. Ahora, lo que tienen que saber también es cuál es la diferencia entre oligodendrocito y células de Schwann. Oligodendrocito se le llama a las células cuando están en el sistema nervioso central, porque ellas son varias. Es decir, una célula de ellas puede envolver un axón, pueden envolver a otro, después pueden también envolver a otro, una sola. Aquí, por ejemplo, esta que está envolviendo aquí y aquí. Pero en cambio las células de Schwann sí son una sola, que son como una sábana que envuelve al axón. Entonces cada una sola puede envolver un solo axón. Y eso ocurre en el sistema nervioso periférico porque son nervios y tienen que ahorrar espacio. En cambio en el sistema nervioso central, como hay más espacio, entonces pueden estar como distribuidas. La microglía y el epéndimo. La microglía son células que defienden, son como células blancas en el sistema nervioso central, y que protegen las neuronas, pues, y están pendientes de cualquier infección que penetre allí. Y el epéndimo son como estas células que vemos aquí, que dividen el espacio entre el sistema nervioso central y el líquido cefalorraquídeo. El epéndimo son células bastante pegaditas que protegen de cualquier paso, son una alcabala entre el líquido cefalorraquídeo y el sistema nervioso central, es decir, el parénquima cerebral como tal. No vamos a decir sistema nervioso central porque el líquido cefalorraquídeo también pertenece al sistema nervioso central. Y bueno, los nervios periféricos tienen sus capas: epineuro, la más externa; endoneuro, que está entre ellas, perineuro, y el endoneuro, que es el que rodea a los axones. Entonces, epineuro, la que está por fuera; perineuro, la que está entre los axones;
y endoneuro la que envuelve como tal a los axones. Ahora, fibras aferentes y eferentes. Estos es unos términos que tienden a confundir al principio, y vamos a ver que fibra eferente es todo lo que sale, por eso E de eferente, externo. E eferente, externo. En cambio, aferentes son las que entran. Aferentes son las que entran. Entonces, tenemos por ejemplo la médula espinal, que entonces para la médula espinal, vías aferentes son las que entran, como por ejemplo esta que es aquí, que trae sensibilidad. Me puyo y trae la sensibilidad a la médula espinal. Y esta sería una fibra aferente porque está entrando a la médula espinal. En cambio, la respuesta, que es motora para el músculo, para quitar lo que me está apoyando, sería una vía eferente, que es motora en este caso. ¿Entienden? Entonces, para la médula espinal, esta sería una vía aferente porque está entrando, y esta sería una vía eferente porque está saliendo. Ahora, pero supongamos que esto va para el cerebro. Tuviéramos el cerebro aquí. Si dibujamos el cerebro aquí, entonces este sería una vía aferente para la médula espinal. Y si después va para el cerebro, ¿no? Una vía que va para el cerebro, esta vía que sale de la médula espinal hacia el cerebro sería una vía eferente para la médula espinal, pero para el cerebro sería una vía aferente porque está entrando al cerebro. Sería una vía eferente para la médula espinal porque está saliendo, pero sería una aferente para el cerebro porque está entrando en él. Y después, cuando el cerebro responde a la médula espinal, sería una vía eferente para el cerebro porque está saliendo del cerebro, pero sería aferente para la médula espinal porque está entrando. Pero a medida que vayan practicando eso, que van leyendo su libro, van a practicarlo y lo van a entender mejor, se van a adaptar mejor a ello. Otra cosa que van a ver en el sistema nervioso, esto ya pertenece al sistema nervioso periférico, es los plexos. Los plexos son una reunión de neuronas en el sistema nervioso periférico, que se unen axones de diferentes raíces nerviosas que son de diferentes orígenes, pero se reúnen en un solo nervio. Entonces podemos ver que si por ejemplo este es el nervio mediano, él contiene raíces nerviosas de varios sitios. Eso hace que cuando existe una lesión de una de las raíces nerviosas, no se vaya a dañar el nervio mediano completo, sino que las otras raíces nerviosas vayan a poder reforzar el nervio mediano. Y los dermatomas, cuando vayan a escuchar el término de dermatoma, es la distribución de las fibras nerviosas de una raíz en la piel. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que C5 tiene esta distribución. Si vamos a evaluar a C5, si C5 está bien o no está bien, el paciente debe tener sensibilidad en esta zona. Pero es un poco difícil, ¿no?, aprenderse todos estos dermatomas. Entonces, por ello hay como unas mnemotecnias en las que, por ejemplo, a nivel de las tetillas es T4. Entonces ya yo sé que si el paciente siente por encima de T4 todas las fibras, por encima de las tetillas, quiere decir porque por encima de T4 todo está bien. Pero si él no siente debajo de las tetillas, quiere decir que la lesión está a nivel de T4, T5. ¿Entienden? Igual el ombligo aproximadamente es T8, T9. Y así vamos. Igual, por ejemplo, cuando vamos a evaluar las hernias discales a nivel lumbar, entonces esta distribución, si no las tenemos que saber, la rodilla
por la rodilla, que pasa L5, por fuera de la pierna, en la parte externa de la pierna es S1, por dentro de la pierna es L4, y así es para eso. Igual que la distribución del nervio mediano, todo eso uno se lo va a aprender es gracias a los dermatomas. Y bueno, muchas gracias. Entonces en el quirófano de traumatología en el hospital con unos alumnos y una compañera.